Amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga en este día tan precioso en el que Dios nos ha permitido abrir los ojos y disfrutar un domingo para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, antes de comenzar este mensaje, quisiera que los que están allá en sus casas, todos los que están reunidos en este momento, pues si Dios les ha dado la oportunidad de tener a su papá allá al lado de ustedes, pues denle un fuerte abrazo y que los feliciten, que den gracias a Dios por ello. Y de igual forma, pues si un dado caso, pues por la voluntad de Dios no está con ustedes, pues también pues tenemos que recordar que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que Él suple todas nuestras necesidades. Feliz día a todos los papás, que Dios les bendiga en este día tan hermoso en que podemos servir al Señor. Esta mañana vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios basado en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo del 1 al 28. Y el título de este mensaje es Pan de angustia y agua de aflicción. Estamos llevando la serie de mensajes y de sermones basado en este libro de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en este libro de Reyes. Interesantemente, este pasaje bíblico o esta historia bíblica no solamente lo encontramos en Reyes, sino que también lo podemos encontrar en Segundo de Crónicas, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 27. Y esta historia bíblica es la historia de un profeta que aparece de la nada, que no se había mencionado en los capítulos anteriores, pero que ahora aparece en una situación un poco compleja para él, porque ahí se ve el sufrimiento que padece aquellas personas que quieran ser fieles y quieran obedecer al Señor. Entonces, el profeta, que se llama profeta Micaías, un profeta fiel a Dios, un profeta que obedece a Dios, pero que también pasa circunstancias muy difíciles en su ministerio como profeta, solamente por el hecho de ser fiel a nuestro Dios. Hermanos, hoy 21 de junio de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y de esperanza. Dios pedirá cuentas al hombre por su obediencia o por su desobediencia con respecto a la palabra transmitida por sus siervos. En la historia de la iglesia o en la historia de lo que viene siendo la historia bíblica, encontramos muchos profetas, muchos personajes bíblicos que eran sin dudas personas fieles, personas trabajadoras, personas que servían a Dios con amor. Uno de ellos podemos pensar en Samuel, otro podría ser el profeta Elías, que hemos visto en pasajes anteriores, Eliseo, Amós, y entre otros. Esas personas fueron profetas y mensajeros de Dios que hicieron un trabajo con fidelidad, transmitiendo el mensaje de Dios tal como Dios se los había dado. Y lo hicieron con fe y lo hicieron también con valor. Pero también encontramos a otros personajes, que tal vez no sea la mayoría, que no fueron fieles ni honestos en el ejercicio de su misión. Esos fueron los que dieron lugar a degradar la fe y a las prácticas religiosas del pueblo, y tuvieron que ser duramente amonestados y castigados por el Señor. Pero hay que recordar algo muy importante, que siempre el Señor mantiene un remanente fiel, tal como el profeta Micaías, que su nombre significa ¿quién es como Jehová? Un profeta fiel y un profeta valiente que no solamente estaba dispuesto a obedecer a Dios, sino que también estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. La fidelidad a Dios cuesta.
¿qué le costó a Micaías ser fiel a Dios? Hoy veremos en esta mañana 3 aspectos o 3 consecuencias o 3 cosas que tuvo que pagar, costos que tuvo que pagar este profeta por ser fiel a Dios. Lo primero que encontramos, Micaías tuvo que sufrir menosprecio. ¿A qué me refiero con esto? Si nos remitimos a las Escrituras, aquí en el capítulo 18, del cual hemos leído en Primero de Reyes, cuando leemos lo que la palabra de Dios nos dice, encontramos que este profeta no era bien visto por Acab. Era un profeta que de alguna manera no lo consideraban como un profeta bueno o un profeta que daba buenas noticias o que de alguna manera ayudaba o le daba buena información al rey, sino que de alguna manera era menospreciado por su trabajo y Acab siendo el rey, ustedes recordarán a este rey tan perverso como hemos leído y hemos escuchado en los mensajes anteriores, encontramos que Acab tenía un grupo de profetas los cuales él mantenía, pero también eran los que él utilizaba para supuestamente consultar a Dios. Esos profetas, dice las Escrituras, que eran cerca de 400 profetas que consultaban ante Dios aparentemente y que ellos llevaban el mensaje de Dios a Acab. El trasfondo de este pasaje bíblico es el siguiente, ustedes lo han leído, ustedes ya lo conocen. Esos 2 reyes, Josafat y Acab, que antiguamente no eran muy amigos, pero por las cuestiones no solamente de parentesco, sino por ser el rey de Judá uno y ser rey de Israel otro, se habían juntado para ir a la guerra contra su enemigo. Pero Josafat, siendo un hombre temeroso de Dios, y hemos visto acerca de él, queriendo hacer solamente la voluntad de Dios, le dice al rey Acab, le dice que por favor consultaran allá entre todos los profetas, entre todo el pueblo de Israel, que consultaran qué es lo que deben hacer. Esto lo encontramos en el versículo 5. Dice Josafat, le dice a Acab, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Por un lado, el rey Josafat quería hacer solamente lo que Dios le indicaba que hiciera. Y por otro lado estaba Acab, un rey impío que él quería hacer su voluntad. Sin embargo, accedió a consultar la voluntad de Jehová, y entonces los siguientes versículos nos narra que Acab manda a buscar a estos profetas, y estos profetas cuando llegan delante de esos 2 reyes, las Escrituras nos dicen que esos 400 profetas aparentemente de Dios, según vemos en el versículo 6, todos estaban profetizando exactamente lo que Acab quería escuchar. Y aquí nos tenemos que reflexionar en esto porque aparentemente eran profetas de Dios y aparentemente llevaban el mensaje de Dios, pero lo que realmente estaban haciendo era decir sus profecías, es decir, lo que ellos de alguna manera entendían que el rey Acab quería escuchar. Estaban diciendo mentiras. No era palabra de Dios. Eran palabras inventadas por esos profetas que querían no agradar a Dios, sino querían agradar a Acab. Ellos le decían a Acab y a Josafat, sube, porque Jehová lo entregará en tus manos. De hecho, un profeta llamado Sedequías hizo un cuerno de hierro y les decía a los reyes,
con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Esto lo vemos en el versículo 11. Todos los profetas le decían a estos dos reyes, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en manos del rey. Hermanos, podemos ver aquí algunas características de alguien que dice mentira. Y en este caso, de esos profetas que dicen mentira. Los profetas o falsos profetas van a decir siempre lo que uno quiere escuchar. Van a decir lo que es popular. Se toman el papel de animadores y se enojan cuando son confrontados con la verdad. Entonces, en este caso, cuando Acab manda a buscar a los profetas, no menciona el nombre de Micaías. Era menospreciado. ¿Por qué? ¿Por qué Acab menospreciaba al profeta Micaías? Lo vamos a ver. El rey Josafat se dio cuenta de que esos 400 profetas que estaban frente a él no eran profetas verdaderos, eran falsos profetas. Eran personas que de alguna manera querían congraciarse con esos reyes y siempre estaban diciendo lo que ellos pensaban y no lo que Dios quería decirles. De hecho, Dios no les hablaba a ellos. Esto es de suma importancia analizar, no solamente en este pasaje bíblico, sino también todos los días tienes que analizarlo, porque yo estoy seguro que en el caso de cada uno de nosotros, hoy apenas pues viviendo en la circunstancia que estamos viviendo, nos llegarán muchos mensajes a nuestro celular o a nuestro correo electrónico, o incluso tal vez a través de algún folleto que llegue a tu casa, o tal vez lo habrás escuchado en la radio o incluso en la televisión. Escucharás mensajes que aparentemente vienen de Dios. Incluso quizás habrás escuchado a alguien que diga, por ejemplo, dice, si tú oras y lo haces con fe y no tienes temor, nunca te va a dar esta enfermedad. O tal vez otro que digan, pues voy a orar y voy a hacer que se quite esta enfermedad que tenemos hoy en día. Y no solamente de eso, sino en cuestiones también de fe, en cuestiones de lo que es la palabra de Dios, e incluso en asuntos de doctrina que estamos padeciendo, donde la palabra de Dios ha sido menospreciado y la gente, por un lado, quiere escuchar lo que desea escuchar, y por otro lado, aquellos falsos profetas están predicando o están hablando de cosas que le agrada a la gente, pero que Dios no ha dicho. Debemos tener mucho cuidado y tener esa sensibilidad como lo tuvo el rey Josafat, que él, al darse cuenta que esos 400 profetas eran charlatanes, eran falsos profetas, entonces él le dice o le vuelve a preguntar al rey Acab, vemos aquí en el versículo 7, le vuelve a decir lo siguiente: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Con ello Josafat estaba diciéndole a Acab, esos 400 profetas que tú tienes no son profetas de Jehová, son mentirosos, no están diciendo la verdad. Vamos a consultar con un verdadero profeta. A Acab no le agradaba esto porque de alguna manera tenía que recurrir a alguien que él menospreciaba, a Micaías. Es por eso que Micaías, siendo un profeta fiel al Señor, tuvo que sufrir el menosprecio. No solamente sufrió el menosprecio, como punto número 2, sino que también Micaías, por su fidelidad a Dios, tuvo que mantenerse firme en la verdad. Aún en la adversidad, aún sufriendo el menosprecio, él tenía que mantenerse firme en la verdad, porque el profeta verdadero de Dios no es fiel según la circunstancia.
es fiel en cualquier momento, es fiel en cualquier circunstancia, en cualquier situación que viva, debe mantenerse firme. Los que aman la mentira siempre van a aborrecer la verdad. Por eso Acab le dice a Josafat, cuando él pregunta si hay algún profeta de Jehová, él le responde diciéndole, si hay uno, dice, hay uno aquí, dice en el versículo 8, hay un varón, dice, el cual podríamos consultar a él, y se llama Micaías, pero yo lo aborrezco. ¿Por qué Acab aborrecía a Micaías? Bueno, sencillamente por la razón de que a Acab no le agradaba Micaías, porque él siempre le decía la verdad. No le decía lo que quería escuchar. Le decía lo que Dios le estaba diciendo. Y Micaías siempre trataba de ser fiel a la palabra de Dios y de mantenerse firme a pesar de que eso le podría costar muy caro. Micaías, cuando era consultado por este rey, él solamente decía lo siguiente: yo voy a decir solo lo que Dios me dijo que yo dijera. Hermanos, la verdad es dura y a veces no se quiere escuchar. Y decir la verdad cuesta caro. ¿Cuántas veces nos hemos visto en un dilema? Por ejemplo, cuando vemos a algún hermano o alguna hermana que llega a la iglesia, o que le encontramos en algún lugar, o tal vez a un amigo, a un compañero, vemos, por ejemplo, que trae dos zapatos diferentes, y dices, ¿será que le digo? ¿Será que le digo que está al revés su zapato? ¿Será que le digo que sus zapatos o sus tacones son diferentes colores? O que le digamos, trae su blusa al revés o su camisa al revés. Si eso son cosas simples que a veces a nosotros nos cuesta decir a la persona, decirle, mira, está pasando esto contigo. Decir la verdad cuesta. Y en muchas ocasiones no solamente cuesta en el sentido de que tienes que perder amistades o tienes que perder algún privilegio que tienes solo por mantenerte firme. Micaías estaba dispuesto a esto, y no solo a ello, sino aún a dar su propia vida. Él nunca iba a decir lo que a Acab le agradaba, tenía que decir lo que Dios le estaba diciendo que dijera. ¿Cuáles son las características de un verdadero profeta? Un verdadero profeta siempre va a hablar la palabra de Dios a toda costa. El profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, va a molestar a veces con la verdad. El verdadero profeta de Dios condena al mal por lo que es. El verdadero profeta de Dios debe estar dispuesto a sufrir las consecuencias de decir la verdad. Y un punto importante, su profecía se hace verdad. Micaías tenía claro este concepto de que es un profeta de Dios, y es por eso que él en el versículo 15 le dice a aquella persona, al mensajero que fue con él, le dice lo siguiente: yo solamente voy a decir lo que Jehová me hablare. Eso diré. Vive Jehová, que yo diré solamente lo que Jehová me dijera que yo dijera a todos. Solamente eso diré. Entonces, Micaías estaba consciente de que la fidelidad iba a ser a costa de muchas cosas. Una de las cosas que él estaba pues diciéndole de esta manera al mensajero es que él no estaba dispuesto a mentir, y mucho menos decir cosas halagadoras al rey con el fin de ganar su favor. Él al único que quería agradar es a Dios. También, como último, encontramos en este pasaje bíblico que Micaías, como profeta de Dios, como profeta fiel al Señor,
tuvo que soportar muchas pruebas. ¿Cuál fue la primera prueba que encontramos en este pasaje bíblico? La primera prueba es que él en ese momento se iba a enfrentar con más de 400 profetas que estaban allá diciendo aparentemente la verdad. Y que estaban allá diciéndole a esos reyes, Josafat y Acab, que Dios había dicho. Entonces, cuando el mensajero llegó ante Micaías, lo primero que el mensajero le dijo a este profeta fue una amenaza. Le dijo lo siguiente: están allá con el rey Acab, con el rey Josafat, los profetas de Jehová, y están diciendo cosas buenas y agradables. Tú debes hacer lo mismo. Era una amenaza. Estaba recibiendo una amenaza. Él sabía que tenía que pasar por esas situaciones, porque el profeta fiel va a pasar por pruebas como estas. Pero ahí se prueba su fidelidad. Es por eso que Micaías, cuando escucha esto, él le dice al mensajero: vive Jehová, que yo solamente voy a decir o hablaré lo que el Señor me diga que yo dijera. Para Acab y para los otros profetas, Micaías era un aguafiesta, porque en vez de decir cosas buenas, cosas agradables, a veces decía o siempre decía cosas que iban en contra de lo que en ese punto, en este caso, Acab deseaba oír. Porque Acab no quería escuchar la verdad. Él estaba feliz escuchando mentiras. Y cuando el profeta Micaías le decía la verdad de Dios, él se enojaba porque él no quería escuchar la verdad. Mucha gente no quiere escuchar la verdad. Prefiere seguir viviendo en mentiras, sabiendo que se está engañando a sí mismo. Micaías, él como profeta de Dios, tenía que decir la verdad. Y es por eso que cuando llega ante los profetas, ante los reyes, en ese momento Acab le dice: dinos la verdad. Y es cuando Micaías abre su boca y empieza a decir lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor a través del profeta Micaías? Lo vemos aquí. Dice la palabra de Dios en el versículo 17: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por el monte como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Lo que Micaías estaba diciendo en ese momento era contrario a lo que los profetas habían profetizado. Micaías estaba diciendo: Acab, en esta contienda o en esta guerra, tú vas a morir. Acab se enoja porque no era algo que él le agradaba, no era lo que él quería escuchar. Sin embargo, Micaías tuvo que decir la verdad. ¿Y cuál fue la consecuencia que él tuvo que pasar? La prueba más grande que tuvo que pasar fue que cuando ambos estaban yendo, Acab da una orden muy difícil para Micaías. Le dice a su guardia que lo llevaran y que lo encarcelaran, y que de allí en la cárcel él iba a estar viviendo de esta manera, con pan de angustia y agua de aflicción, diciendo de esta manera que por causa de decir la verdad tenía que padecer no solamente el menosprecio, sino que también estar en la cárcel. Qué duro mensaje, y de verdad qué situación más difícil tuvo que soportar este profeta solamente por mantenerse fiel a la verdad y por permanecer firme en lo que Dios quiso decirle al rey Acab.
Hermanos, este profeta, Micaías, tuvo que mantenerse firme en esa situación. Y cuánto se necesita que nosotros tengamos también ese valor como Micaías lo tuvo. Y no solamente él, sino otros profetas que tuvieron que mantenerse firmes a pesar de perder no solamente a su familia, sus bienes, sino que aún su propia vida. Y se mantuvieron firmes en la palabra de Dios, no mintiendo, diciendo solamente lo que Dios quiere que diga. Y esto es un reflejo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por causa del Evangelio, muchos de nosotros también seremos menospreciados. Muchos de nosotros tal vez nos tomarán como aguafiestas, tal vez nos dirán que somos aburridos, tal vez nos dirán que no somos parejos con otros porque no compartimos su forma de vida. Y cuando nos preguntan las cosas, decimos solo la verdad. Y quizás no vamos a ser encarcelados por esto, pero tal vez sí nos va a costar por otras circunstancias. Se requiere que hoy en día mucho más los creyentes sean firmes en su fe, pero también sean firmes en la comunicación del Evangelio que Dios ha puesto en nuestras bocas, y no en suavizar el Evangelio con el fin de agradar el oído de las personas que nos rodean. Cuando tengamos que confrontar el pecado, debemos hacerlo con sabiduría, debemos hacerlo con temor, pero siempre siendo guiados por la palabra de Dios, y no decir lo que nosotros querramos decir, sino decir lo que el Señor quiere que nosotros digamos. Decir la verdad, lo que se recibe de Dios, puede costar un precio muy elevado, pero se ha de ser fiel. Pedro y Juan, los dos apóstoles, así lo creyeron y actuaron en consecuencia de ello. Y la fidelidad al final, hermanos, siempre será premiado. El Señor siempre dirá de esta manera: ven, bendito, al reino de los cielos, por haber permanecido fiel en toda circunstancia. Venid a mí, heredad el reino de los cielos. Hermanos, el Señor quiere que nos mantengamos firmes, a pesar de que en esta vida tal vez tengamos pan de angustia y agua de aflicción, solamente por vivir siendo fieles a nuestro Dios. La fidelidad es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos todo el tiempo de nuestra vida, a pesar de que esto quizás sea muy caro. Que Dios le bendiga, hermano, y que Dios bendiga tu fe y te mantenga firme en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga.